Estamos de vuelta para seguir revisando informaciones, pero también para analizar lo que se viene. Las elecciones presidenciales, parlamentarias, consejeros regionales. Este domingo 17 de noviembre, donde Inet Televisión estará transmitiendo de muy temprano todos los antecedentes que ocurran a nivel local, regional y nacional. El doctor en Ciencias Políticas, Egon Montesino, un hombre ya de la casa, nos va a analizar cómo se vive este previo ambiente al proceso electoral. ¿Se ponen nerviosos, parece, los candidatos? Egon, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Luis Américo. ¿Crees tú que se pone nervioso? O sea, sí, después de estar, algunos candidatos llevan casi un año en competencia o haciendo campaña, y este es tiempo invertido, recursos invertidos. Por tanto, deben estar muy nerviosos. Yo me imagino que hasta los candidatos que saben que no van a salir están nerviosos, porque siempre está la esperanza de... Y los que son actuales y están a la reelección también, ¿no? Aún más nerviosos. Esta elección sí que es realmente una incógnita, ¿no? Sí, es una elección compleja esta, la del 2017. Muy, muy compleja por los 4 votos que hay que ocupar, por las expectativas que hay del futuro, por la elección de nuevas autoridades, como son los consejeros regionales, etcétera. Es decir, es una elección sui generis muy particular. Las encuestas dicen mucho en torno a nivel nacional ya de la candidata de la nueva mayoría, como podría obtener, digamos, el máximo de votos, pero ¿podría darse una sorpresa que no sea así? Mira, últimamente han comenzado a salir algunas encuestas y estudios que afirman o están del lado de esa tesis. El último que salió fue el estudio de la Reinvial, donde efectivamente señala que la candidata de la nueva mayoría, Michelle Bachelet, estaría ganando en primera vuelta. Yo soy de los que creo que es muy difícil aún predecir ese tipo de situaciones, aun cuando, aquí ya lo he dicho, lo hemos conversado, las encuestas han hecho esfuerzos por aislar el efecto del voto voluntario. El voto voluntario es muy misterioso, es muy traicionero, si se quiere. Depende mucho de los estados de ánimo, de cómo esté la moral del electorado, de cuánta utilidad crea que va a tener su voto en esta elección. Por tanto, esto puede cambiar en muy poco tiempo. El ejemplo más clásico es el que se pone de España, cuando se quiso culpar a la ETA de un atentado en el tren de España, y el presidente culpó a la ETA, después resultó que no, y el electorado, como una forma de castigar por esa culpabilidad, lo castigó y perdió el PP. Entonces, el Partido Popular, pierde y obtiene una derrota en una elección que las encuestas lo estaban dando por ganador. Por tanto, si bien es cierto, y aquí es donde está la relatividad, las encuestas mayoritariamente están apuntando a que se gana en primera vuelta por el lado de la nueva mayoría, yo creo que a estas alturas ya la suerte está echada, y vamos a ver lo que pasa en estas próximas horas, cómo se levanta el electorado, especialmente el electorado de la derecha, de la centro derecha, cómo se levanta el electorado de la nueva mayoría, qué es lo que sucede especialmente en las zonas que concentran el mayor electorado, Santiago, Concepción y Valparaíso, y qué tipo de gente va a ir a votar. Eso va a determinar claramente, aun cuando, te insisto, y con esto cierro este argumento, aun cuando las encuestas apuntan a que estaría ganando en primera vuelta Michelle Bachelet. Y cosa curiosa además, porque en la misma alianza sus candidatos fustigaron a su gente por no participar de las primarias, lo que ahora podría tener una reacción. Sí, es cosa rara. Fíjate que la experiencia comparada internacional, lo que pasaba es que los partidos que más se han visto afectados por el voto voluntario son partidos que no necesariamente están en la centro derecha, pero en Chile la elección municipal es una elección aislada, no podemos generalizar tampoco, no sabemos cómo se comporta el electorado de derecha en una elección presidencial con voto voluntario, pero el electorado de la centro derecha en la elección municipal efectivamente fue más flojito para ir a votar, pues, y eso ha sido fustigado, como tú dices, por los líderes. Los líderes de la alianza en general no han sido prolijos con su candidata. La candidata de la alianza no ha sido prolija con su propia candidatura. Se metió con los jueces, se metió firmemente a atacar mucho y no a mostrar su propio programa. Agravado además por los dichos de Larraín últimamente. Por eso te digo, los líderes políticos, y ahí tienes uno, Carlos Larraín, decir a una semana de la elección que no es la mejor candidata y que Goldberg...
eso es una puñalada por la espalda, se vea desde donde se vea. Claro. Es decir, eso es muy perjudicial para sus intereses. Lo otro es el hecho de que, en definitiva, los conflictos que trajo consigo que Alamán, que era básicamente, después de la bajada de Longueira, era el candidato natural que podría haber asumido los conflictos que ahí tuvo la UDI con el RN, no se superaron, hoy día queda claro que no han sido superados, y eso está trayendo estas consecuencias que, la principal consecuencia, Luis Américo, es que la moral política, el entusiasmo, la mística que debe tener una campaña presidencial en el entorno de un candidato o candidata, no está hoy día presente, es lo que se ve en el electorado de la centro-derecha, está más bien presente en el electorado de la nueva mayoría. Se estima que el adulto mayor va a ir a votar mucho. El adulto mayor, más bien un electorado del padrón antiguo, no del padrón nuevo. Tenemos un nuevo padrón, nosotros tenemos 13.500.000 nuevos electores, de los cuales se estima que va a ir a votar entre un 50 y un 55%, y ahí es donde vienen las estimaciones, donde algunas encuestas dicen, ojo, que la gente que va a ir a votar no es gente mayoritariamente del padrón nuevo, que uno podría pensar que tiene una preferencia distinta a la del padrón antiguo. Por tanto, eso puede marcar también la diferencia. Aclarar a la gente que no es obligación ir a votar, es el voto voluntario, sí. Porque hay gente que todavía cree que tiene que ir a votar y nos han preguntado. Mi mamá tiene 80, tiene 82, tiene 85, dice alguna gente, y no puede ir a votar, ¿cómo lo hago? No es obligación. Bueno, es decir, no estamos diciendo que no vaya a votar, pero si no puede, por condiciones de salud u otra, no importa, no va a haber ninguna sanción porque el voto es voluntario. El voto es voluntario. A partir del año 2012 se comenzó a usar en elecciones municipales, hoy día se usa en parlamentarias y en presidenciales. Es absolutamente voluntario, es libre, usted decide si va a votar. Por eso es que importa la moral, pues. Claro. Usted cuando nadie lo obliga, usted tiene motivaciones para ir a votar. Por tanto, cuando la moral está alta, Napoleón así lo decía, cuando sus soldados tenían la moral alta, había más posibilidades de ganar las batallas, incluso con pocos soldados. La motivación cuenta mucho en el voto voluntario. En la región, ¿cuántos padrón electoral en la región de los lagos? La región de los lagos tiene un padrón electorado de gente habilitada para votar, sí, de 669.118 electores. Ya. Es decir, vamos a tener acá una votación cercana a los 374.000 electores. Sobre el 50%. Sobre el 50%. En una contienda que tenga un 60% de electorado, estaríamos bordeando los 450.000 electores. Yo dudo que lleguemos ahí. Y lo que se ha especulado que en la medida que más gente vaya a votar, menos posibilidades hay del doblaje en la región. Pero en la medida que vota menos gente y la votación se concentra en centros urbanos, en donde Quintero es fuerte, Asensio es fuerte, o el mismo Moreira es fuerte, Escúchele es fuerte, podría, y si el electorado es un poquito de perfil centro-izquierda, se podría generar el doblaje. Yo creo que a esta altura, insisto, va a depender mucho de cómo hayan cerrado las candidaturas, tanto parlamentarios, senadores, diputados, cores y presidenciales, como hayan cerrado con el entusiasmo y la mística que hayan transmitido en los últimos días. 4 votos, va a ser largo el proceso. Va a ser muy largo, se estima que entre 3 a 7 minutos nos tardemos en ocupar las cuatro papeletas. Hay gente que nos vamos a tardar menos, que probablemente nos gusta mucho ir a votar, nos levantamos igual, independiente de la moral. Votos, exactamente, pero si la gente va a la casilla a decidir por quién votar, wow, yo recomiendo que mejor vaya muy claro por quién va a votar, porque son 4 votos. Usted tiene que votar por presidente o presidenta, usted tiene que votar por parlamentarios, diputados, senadores, ahí ya van 3 votos, y por consejeros regionales. Ahí está la complejidad. Ahí está la complejidad, Luis Américo, porque imagínate tú que es súper complejo para la gente que no conoce una autoridad como un consejero regional marcar una preferencia sin traer previamente determinado a quién le va a otorgar el voto. ¿Qué consecuencias puede traer eso para la papeleta de cores? Que tengamos mucho voto nulo y blanco, o blanco, mucho voto, y la gente ocupe el de presidente, ocupe el de senador, diputado, y ya en el cuarto, y si ve que hay una fila muy grande y se ha tardado mucho tiempo y comienzan a haber manifestaciones afuera, ya pues apúrese o qué sé yo, apure rapidito y deje en blanco el votito de core y no lo use. Yo ese temor veo en que se ocupe más bien la papeleta de core. La gente no va a tener problema en tomar los 4 votos, pero ocuparlos distinto, es decir, marcar claramente una preferencia. Por
Porque además, 17 pulgadas creo que mide el voto de consejeros regionales. Es una cosa... Hay 22 candidatos solo en la provincia. Entonces, bueno, la gente tiene que optar, elegir, porque son autoridades muy importantes para el desarrollo de la región. ¿A qué hora crees que se podrían conocer ya los primeros resultados? De presidenciales. Se estima que el 10%... A ver, el CERVEL tiene claramente establecido a qué horas va a dar sus primeros cómputos. El primero va a las 7:30 de la tarde, con el 10% del electorado ya computado. Vamos a tener una clara tendencia ahí con el 10%. Posteriormente creo que es a las 9 de la noche, 10:30 y a las 12 de la noche. Yo te puedo afirmar que el cómputo de consejeros regionales va a estar hasta el otro día. Sí, claro. O sea, vamos a saber probablemente quiénes son los consejeros regionales, las primeras mayorías. Pero el sistema de elección de consejeros regionales es muy complejo. Es decir, no es una cosa que uno pudiera decir, ya, las 4 primeras mayorías van a ser los cores. No es ¿Los vocales son nuevos todos? Hay una cantidad de vocales nuevos. ¿Y eso va a provocar también un problema? Claro, o sea, ya lo vimos en la elección municipal, y eso que en la elección municipal eran 2 papeletas nada más, era alcalde y concejales, y que hubo muchos problemas. Acuérdate que a las 2:30 de la mañana, acá en Osorno, Rolando Campos era concejal. ¿Te acuerdas? Y no era Víctor Hugo Bravo Chomalí, por la cifra repartidora, por el conteo de los últimos votos, de las últimas mesas. Claro. Y después, a las 3:30 de la mañana, nuevamente sube Víctor Hugo Bravo Chomalí y se baja Rolando Campos. Entonces, vamos a tener situaciones parecidas a nivel país. A nivel país. Con los consejeros regionales. Especialmente con los consejeros regionales. Claro. Yo me la juego que al otro día el CERVEL tiene programado a las 10 de la mañana entregar un cómputo final. Última recomendación que quieras entregarle a los electores para este domingo, de acuerdo a tu perspectiva. La misma que hice la semana pasada. No hay otro país, no conozco ningún país en el mundo que construya y fortalezca su democracia sin elegir sus autoridades. Es cierto que tenemos una elección sui generis muy particular de 4 votos, pero creo que si no cuidamos la democracia nosotros, si no elegimos nuestras autoridades, si no manifestamos el descontento por medio de esta vía institucional, si no manifestamos nuestra adhesión, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda como sociedad democrática? Yo creo que hay que ocupar los votos, hay que ir a votar, hay que ir temprano a votar, tratar de que esto efectivamente se transforme en una fiesta cívica y no en una carga para la democracia. Las democracias se cuidan y se cuidan mucho, principalmente votando. Es la única forma que tenemos los ciudadanos de controlar por ahora a nuestras autoridades políticas. Lo invito a trabajar el domingo con nosotros. Voy a estar acá, pues encantado de trabajar en el canal el domingo a las 8:30 de la mañana, y creo que por ahí en la tarde. Durante el día. No hay problema. Gracias, Egon. A ustedes, pues. Egon Montesinos, doctor en Ciencias Políticas y Noticias, comentando este sabroso tema para muchos, la política, para otros que no tiene importancia, pero yo creo que, como él dijo, hay que hacer, digamos, sentir también la vocación que tiene cada elector, además, y esa necesidad muchas veces de que usted quiere que tal y tal persona lo represente como autoridad. Una pausa y ya volvemos.